Bienvenidos a un nuevo recorrido por las calles de El Salvador. Nos encontramos en un amanecer acá en el área metropolitana de San Salvador y tenemos un viaje bastante interesante desde el área metropolitana hasta el departamento de Cuscatlán. Específicamente una de las ciudades más importantes de este departamento, que es Suchitoto, esta joya de ciudad que es bastante interesante, que es bastante bonita, que guarda muchísima historia y que es uno de los ejemplos más hermosos de la arquitectura colonial acá en El Salvador. Así es que nos vamos a enrumbar hasta este destino turístico acá en El Salvador y pues ahorita nos encontramos recorriendo, podemos decir, los últimos tramos del Boulevard Venezuela. Esta vía bastante importante de acá de la ciudad de San Salvador, que a lo largo del tiempo reciente ha cambiado de nombre. De hecho, hubo un tiempo alrededor de 5 años que poseyó otro nombre, el Boulevard José Arturo Castellanos, y que eso se debió a un cambio en la silla edilicia de San Salvador allá a principio del 2010, para dejar de utilizar el nombre original, que era Boulevard Venezuela, y que muchos de los salvadoreños y de los capitalinos conocemos a esta vía como tal. Así es que prácticamente esta nuevamente regresa al nombre que ha tenido originalmente, pues, y así se ha mantenido a lo largo de este tiempo. Acá ya estamos dejando el Boulevard Venezuela y ya estamos ingresando a otra de las vías más importantes del área metropolitana de San Salvador, que es el Boulevard del Ejército Nacional, específicamente en el área conocida como Molsa, que lo tenemos ahí a la derecha de la toma, a la izquierda, perdón. Este espacio es parte de la historia industrial de El Salvador, y tenemos también a nuestra izquierda este paso a desnivel, que ahí lo tenemos en pantalla, que es una solución vial de reciente construcción, que lo podemos ubicar con su finalización en el 2014. Específicamente fue inaugurado por el gobierno salvadoreño el 12 de mayo del 2014. Tuvo un costo alrededor de $5.2 millones. Posee una longitud de 444 metros. Y este se debió a las soluciones viales que fueron construidas a lo largo del Boulevard del Ejército Nacional para que esta vía pudiera albergar el sistema llamado Bus Rapid Transit, o BRT, conocido acá en el país como SITRANS, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, que en este momento no está funcionando y que podemos ver ahí un poquito a la izquierda junto a los arriates centrales que tenemos ahí también en la pantalla, que se encuentra el carril y que ahora es de uso libre. Así es que prácticamente es bien interesante toda esta parte, ya que actualmente se ha quedado el Boulevard del Ejército Nacional con 2 carriles de los originales y el tercero que fue destinado a la solución vial SITRANS, y que podemos decir que ya ese tercer carril segregado ya se está utilizando, pero no hay una manera de ingresar a lo largo de varios puntos en esta parte del bulevar, ¿verdad? Así es que están bastante limitados por esa división física que se encuentra en medio. Aquí prácticamente nos encontramos en una zona de industria. De hecho, toda la parte oriente del área metropolitana de San Salvador, que corresponde a los todavía existentes municipios de Soyapango, Ilopango y alguna parte de San Martín, corresponden
a desarrollos industriales que comenzaron alrededor de 1950 durante el gobierno del expresidente salvadoreño teniente coronel Óscar Osorio. Uno de los espacios bastante curiosos también es el que tenemos a nuestra derecha, luego de esta pasarela, que es el centro comercial Plaza Mundo Soyapango, que ahí originalmente se ubicó una de muchas industrias que en su momento fue la ex embotelladora salvadoreña. Este espacio, que corresponden a 149,000 metros cuadrados de construcción, es el segundo centro comercial más grande del país por detrás de Metrocentro San Salvador, inaugurado en el 2003 y que fue impulsado por Grupo Agrisal de la familia Murray Mesa, que prácticamente las industrias de Grupo Agrisal fueron iniciadas por don Rafael Mesa Ayau con su industria insignia, Industrias La Constancia, como lo conocemos actualmente, y que lo conocimos inicialmente como Cervecería La Constancia. Así es que toda esta parte de acá, a ambos lados de la vía, no solo vamos a ver comercios, sino que también vamos a ver industria. De hecho, a lo largo de toda esta parte podemos recordar que se ubicó industrias importantes como la cigarrería Morazán. Acá se encuentra también la parte de las distribuidoras y plantas de Boquitas Diana. Se encuentra también un espacio que lo tenemos exactamente a la derecha de la toma en esta calle, que ahí es donde se trasladó la terminal de Oriente, que originalmente se encontraba al final del Boulevard del Ejército y cerca de lo que conocemos ahora como el Museo del Ferrocarril o Fenadesal. Al trasladarse de este lado, pues se buscaba ordenar también el transporte de personas o el transporte público de pasajeros que venía de la zona paracentral y oriental del país, para que no ingresaran a San Salvador, sino que por medio también de soluciones que incluía el Citrams, este sistema BRT de buses articulados, llevaban a los pasajeros también a otras partes de San Salvador. Otro de los puntos interesantes acá que podemos ubicar, también se encuentra una parte de la cooperativa ganadera de Sonsonate, se encuentra la planta de torrefacción de café, llamada también o conocida por sus siglas Plantosa. Otro de los puntos de gran importancia industrial, que fueron los antiguos laboratorios López y que actualmente son propiedad de una empresa internacional llamada Grupo Procaps, que ese se encontraba cerca de los accesos al casco central del municipio de Sonsonate, de Soyapango, que de hecho en este punto estamos bastante cerca del límite municipal y pronto límite distrital entre los municipios de Sonsonate e Ilopango. Perdón, de Soyapango e Ilopango. Específicamente en este semáforo que nosotros podemos ubicar como una serie de vías que se conectan con diferentes puntos. Al lado izquierdo se conecta a la llamada Calle Antigua Panamericana, o también conocida como Agua Caliente, y que se encuentra en la zona de Cárcel de Mujeres. Y a la derecha teníamos uno de varios accesos de Calle Almatazano, que te lleva directamente a la colonia Santa Lucía, que de hecho aquí prácticamente ya nos encontramos en el municipio de Ilopango, que es bastante interesante. Es un municipio que tenemos que visitar obligatoriamente en este canal. Y a la derecha de la toma, todos estos muros que tenemos como blanco con celestito, y más adelante es parte de la primera brigada aérea, que ahí tenemos el acceso principal de que son también edificios contiguos al Aeropuerto Internacional de Ilopango, que más adelante tenemos los accesos, y enfrente pues tenemos este túnel que arriba del Boulevard del Ejército pasa el
toda la pista de aterrizaje de este aeropuerto. De hecho, es el primer aeropuerto con ese nombre, así, aeropuerto, que El Salvador tuvo en su historia. Previamente, hubieron bases, una especie de bases aéreas, otros también unas especies de aeródromos, específicamente en el municipio de Soyapango, en la zona conocida como Finca Venecia, y que por la necesidad de ampliar la capacidad aérea de ingreso y salida de aviones al territorio salvadoreño, se necesita desarrollar y construir un espacio adecuado para construir un aeropuerto como tal. Y es de esa forma que se inaugura el 12 de febrero de 1965 el Aeropuerto Internacional de San Salvador en Ilopango, a un costo total de alrededor de 12 millones y medio de colones de la época. Así es que bastante interesante, y que específicamente la zona completa del Aeropuerto Internacional de Ilopango se encuentra contiguo al casco central del municipio de Ilopango, que prácticamente lo tenemos a nuestra derecha de la toma. Y también en esta zona podemos decir que termina oficialmente el Boulevard del Ejército Nacional. De hecho, en ese semáforo que tenemos ahí al fondo, que ahorita se encuentra en color verde, que podemos conocer este espacio como la esquina de Bifrío, ahí finaliza oficialmente el Boulevard del Ejército Nacional, y a partir de aquí vamos a manejar en lo que se considera la carretera panamericana. De hecho, hablando de Ilopango como municipio, la toponimia es bien interesante. Ilopango significa en lengua náhuatl Cerro del Elote, que también surge de un vocablo llamado Silopango. Y este municipio, que específicamente el núcleo poblacional se encuentra bastante cerquita de acá, está bastante cerca de lo que conocemos como la caldera de Ilopango o el volcán de Ilopango. De hecho, yo puedo considerar que Ilopango combina o tiene alguna especie de desarrollo urbanístico similar a lo que el municipio de Colón tiene. De hecho, parte del desarrollo urbano que ha tenido el municipio de Ilopango se ha concentrado en el cantón San Bartolo, que se conecta directamente desde el semáforo donde termina el Boulevard del Ejército Nacional a la izquierda de la toma. Y toda esa parte del cantón San Bartolo, hay una gran cantidad de colonias y urbanizaciones, entre los que podemos mencionar Prado de San Bartolo, Jardines de San Bartolo, San José Obrero, el centro urbano, entre otros. Pero a nuestra izquierda estamos cerca de lo que conocemos también como la aduana terrestre San Bartolo. Este espacio, que podemos mencionar que administra el ingreso de mercancías vía terrestre El Salvador, y también administra el servicio de pago de aranceles e impuestos para todo bien que ingresa al país por vía terrestre, es uno de los espacios más importantes de importación de productos. Podemos mencionar que la aduana San Bartolo fue un espacio que anteriormente utilizó ferrocarriles internacionales de Centroamérica, y que fue construido en la década de los años 80 para tratar de liberar la parte administrativa que se encontraban en las aduanas terrestres que colindan con los otros países que limitan con El Salvador, ya el caso Guatemala u Honduras. Entonces se construye este espacio para desahogar un poco estas aduanas y que solamente se haga el trámite de ingreso, pero enviar al transporte terrestre directamente a esta aduana para hacer ya el proceso de ingreso de las mercancías que están ingresando al territorio salvadoreño. De hecho, en el interior es bastante interesante, tiene
una distribución bastante pensada. Hay una especie de espacio de parqueo para el transporte de las mercancías o los trailers. De hecho, también hay un espacio de bodegas con almacenaje para X cantidad de tiempo dependiendo del producto que se ingrese. Se encuentra una área administrativa y otros espacios relacionados para la actividad aduanera salvadoreña. Así es que bastante interesante toda esa parte, que corresponde también al municipio de Ilopango, que definitivamente este municipio es bastante grande. Prácticamente a un par de kilómetros a la derecha de la toma se encuentra lo que mencionaba, que es el lago de Ilopango, que es esta caldera volcánica que todavía es considerada un volcán activo y también un supervolcán que muchos siglos atrás, y nos podemos remontar allá al siglo V después de Cristo, que es la que se registra la erupción volcánica de este complejo, y que fue tan grande la erupción que podemos decir que el volcán como que salió volando, ¿verdad? Entonces queda el espacio hueco de lo que era el volcán Xilotepec, y es ahí donde se empieza a llenar con las aguas de lo que conocemos ahora como el lago de Ilopango. A nuestra derecha nos encontramos con estos muros color azul que, investigando, nos hemos dado cuenta que es un espacio llamado Ecosantuario La Luz del Mundo. Este espacio, que fue consagrado el día 11 de octubre del 2015 por Nazón Joaquín García, quien es el pastor principal y el director de la Iglesia a la Luz del Mundo, es un espacio en donde se realizan las celebraciones religiosas de esta iglesia, que tiene sede en la República Mexicana y que es bastante famoso, y que ha sido sonado el nombre de su pastor y de su director a lo largo de los últimos años por algunos problemas legales que él posee. Así es que ahí se encuentra una de las sedes de la Iglesia de la Luz del Mundo acá en El Salvador. También se encuentra otro edificio que es como la iglesia principal, que se encuentra en los alrededores del barrio San Miguelito en la ciudad de San Salvador. Así es que bastante interesante esa parte. En esta zona ya podemos indicar que estamos pasando desde el municipio de Ilopango al municipio de San Martín, y a nuestra izquierda tenemos un nuevo desarrollo que ahorita se está poniendo bastante de moda. Podemos ubicar ese espacio conocido como el centro comercial El Encuentro San Martín. De hecho, esa marca de centro comercial es bastante reciente, es propiedad de Bambú Corporativo o Inversiones Bambú, que posee una gran cantidad de marcas comerciales acá en la región centroamericana, entre los que podemos conocer el centro comercial Bambú City Center, la empresa Multimoney, Logix Plaza y Laborable Coworking Complex, que tiene presencia esta marca en varios países de la región centroamericana, como por ejemplo aquí en El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, y que la marca El Encuentro se ha hecho bastante famosa. Prácticamente podemos decir que le está haciendo competencia a los unicentros de la marca de Rupo Roble, que definitivamente están apareciendo en bastantes municipios acá en El Salvador, que la oferta que ellos ofrecen es un centro comercial pequeño que en Estados Unidos se conocen como strip malls, que son centros comerciales que uno solamente llega a hacer una diligencia, a adquirir algún producto y retirarse rápidamente, o también consumir alguna comida. Así es que ese mismo concepto de centro comercial, el centro comercial del Encuentro, pues lo está desarrollando, y ya hay varios en muchas de las ciudades salvadoreñas. Y bueno, acá podemos decir que ya estamos ingresando a lo que conocemos como la Carretera de Oro. Esta carretera que la hemos recorrido desde este punto hasta
la parte de la gloria, que de hecho podemos decir que si no fuéramos en el otro sentido conectaríamos con la carretera de oro o la carretera este-oeste, pero acá directamente estamos en el tramo original de la carretera panamericana. De hecho, a nuestra derecha de la toma acabamos de dejar unos espacios industriales que son bastante importantes acá en El Salvador, y de hecho vamos a ingresar a otros también que son parte de la historia del abastecimiento en el país, que son el complejo de los silos del Instituto Regulador de Abastecimiento. De hecho, el IRA, como era conocido por sus siglas, fue inaugurado en 1953 durante la presidencia del teniente coronel Óscar Osorio y nombrado en esa época como Instituto Regulador de Cereales. ¿Qué es lo que buscaba el IRA? Pues esta institución se encargaba de regular los precios de los granos básicos para el consumo de las familias salvadoreñas. Así también, este instituto se encargaba de adquirir los granos básicos a productores locales, almacenarlos y luego hacer su distribución por todo el país. Y también tenía la función de regular los precios de la canasta básica en El Salvador. Era bastante interesante porque de esa forma, según los documentos del IRA, ellos evitaban la especulación de precios y mantenían los precios más bajos que el mercado internacional. De hecho, este instituto se cierra en 1991 durante la presidencia de Alfredo Cristiani. Y en su momento, muchos de ustedes que son salvadoreños y que vivieron en esa época, se recuerda que en esa época el gobierno mencionaba de que se cerraba porque la institución tenían una cierta cantidad ahí de temas de corrupción, entre otras, y que por tal motivo el gobierno buscó el cierre de esta institución. Posterior al cierre, pues los precios de los granos básicos pues regresan a los precios de referencia internacionales y se realizan también una competencia más general entre todas las empresas o la industria que o cosechaba o que distribuía también granos y cereales acá en El Salvador. Así es que bastante interesante esa parte. Y bueno, acá nos encontramos ya en el casco central del municipio de San Martín. Estamos recorriendo la cuarta calle oriente de este municipio y vamos a pasar por su casco central porque la ruta que lleva directamente a la carretera Suchitoto pasa específicamente enfrente de su iglesia principal. San Martín, podemos decir que el nombre oficial de este poblado es San Martín Polulapán y fue asignado para monjes dominicos alrededor de 1755 para primero la enseñanza o la evangelización del cristianismo y también la construcción de su iglesia principal, que es en honor a San Martín Obispo. En 1786 este municipio forma parte del partido de San Salvador. Posteriormente, con las nuevas divisiones administrativas, pertenece al departamento de San Salvador y posteriormente al Distrito Federal de Centroamérica. Hasta el 3 de abril de 1894 se le otorgó finalmente el título de villa y el 26 de octubre de 1946 el título de ciudad. Y exactamente aquí estamos pasando en la parte más céntrica. A nuestra izquierda tenemos el Parque Central de San Martín y a nuestra derecha la parroquia de San Martín Obispo, que la historia es bastante interesante de este santo. Hablando un poquito, investigando sobre el patrono de la ciudad de San Martín, el nombre secular de este personaje de la religiosidad católica mundial es Martín de Tours. Martín era un soldado romano que abandonó la milicia romana alrededor del 360 después de Cristo, cuando se convirtió al cristianismo. Al realizar su conversión al cristianismo, con los años
se convierte en un obispo católico. Es ahí en donde a San Martín se le atribuye el proceso de eliminación de las religiones galorromanas de las regiones que ahora conocemos como Francia, para convertirlas definitivamente al cristianismo. Así es que esa es como una reseña bastante pequeña del santo patrono de la ciudad de San Martín, acá en el municipio de San Salvador, que de hecho todavía nos encontramos, en el departamento de San Salvador. Y acá prácticamente ya estamos manejando en lo que conocemos como la carretera a Suchitoto. Muy cerca de acá, a unos cuantos kilómetros, vamos a encontrar otros municipios que vamos a ir hablando también conforme nos vayamos acercando en este recorrido, y también nos vamos a encontrar con la división departamental entre San Salvador y Cuscatlán, que ya más o menos se encuentra. Podemos decir que San Martín es el último municipio del departamento de San Salvador en la parte oriental de esta. Y todo lo que vamos a recorrer acá, prácticamente ya estamos en el departamento de Cuscatlán. Y nos vamos a encontrar con unos espacios de pueblos, villas y ciudades que se encuentran a lo largo de esta carretera. De hecho, uno de ellos son los que vamos a encontrar más cerca de este, que es San Bartolomé Perulapía. Este poblado, que el nombre vernacular o el nombre cristiano que se le dio, o secular, es el guardián de las aguas lodosas, y ese es el significado del vocablo Perulapía. O también hay otro significado, que es el guardián del río sucio. De hecho, el pueblo de San Bartolomé perteneció alrededor de 1770 al curato de Cojutepeque, recordando que un curato era una parte administrativa que tenía asignada la Iglesia Católica en la época de la colonia española, en la cual una cierta parroquia con gran importancia tenía los derechos a recibir tributaciones, ya sea en la moneda de uso legal en ese momento, o si no también la tributación en especias, ya sea por granos o cualquier otro producto que se producía en los espacios en donde el curato tenía su presencia. Para este caso, pues, la parroquia de Cojutepeque era administrada por ese curato que llegaba hasta estas zonas. Alrededor de 1786 ingresó al partido de Cojutepeque en la Intendencia de San Salvador, y después fue anexado a la parroquia de San Pedro Perulapán. Pero acá ya exactamente varias rotulaciones nos están indicando que estamos ingresando a este municipio de San Bartolomé Perulapía, que es bastante bonito, la verdad. El casco central del pueblo se encuentra atravesado por la carretera a Cojutepeque, y acá a nuestra izquierda podemos ver prácticamente los accesos a el casco central. Y pues prácticamente la arquitectura de estos pueblos o de estas villas son bastante interesantes. Generalmente son construcciones de una planta, muchas de ellas ya son construcciones mixtas, pero guardan todavía alguna similitud a la arquitectura colonial que se desarrolló en la época de la colonia española. Así es que mantienen esa magia estos pueblos, estos poblados que tenemos acá y que estamos recorriendo en esta carretera a Suchitoto. Bastante interesante, la verdad. Como otros datos de San Bartolomé Perulapía, podemos mencionar que del 12 de junio de 1824 al 22 de mayo de 1835, este perteneció al departamento de San Salvador, hasta que desde el 22 de mayo de 1835 le fue anexado al departamento de Cuscatlán.
Es bien interesante que estas zonas también que están cerca de Perulapilla, de Perulapán, que ya vamos a llegar también en algún momento, están cerca de los asentamientos originales de el segundo espacio en la cual la colonia española buscó asentar la capital de lo que conocemos ahora como El Salvador. A lo largo de este recorrido vamos a llegar a un punto en donde se encuentra podemos decir, el segundo asentamiento de la capital, y que todos estos espacios poseen un terrenos relativamente llanos, están a una altura alrededor de entre 400 a 700 metros sobre el nivel del mar. No se encuentran específicamente en un valle como lo está actualmente la ciudad de San Salvador, rodeado de montañas y todo, pero sí se encuentra en un terreno relativamente llano, que no es muy caliente, sino que la temperatura es bastante templada a lo largo de todo el tiempo, a diferencia de nuestro punto final, que es Suchitoto, que por la injerencia directa de la laguna de Suchitlán, pues la temperatura sí es bastante calurosa y en algunos casos hasta sofocante, podemos decir. Es bien interesante también que San Bartolomé Perulapilla todavía no es una ciudad, sino que desde el 28 de marzo de 1956 posee este poblado el título de villa. De hecho, muchos de los poblados que hemos conocido acá en City Corners ostentan el título de villa en la gran mayoría de sus edificios públicos. De hecho, uno de los ejemplos más llamativos que hemos visitado acá en City Corners es la Villa de Caluco, que en el edificio de la alcaldía municipal y en algunos otros edificios también que corresponden a la administración edilicia del municipio, pues lo dicen en letras grandes, Villa de Caluco. Así es que bastante interesante. De hecho, los poblados, conforme van creciendo la cantidad de población, así se le van asignando los diferentes títulos a los poblados, ¿verdad? Comienzan como un pueblo, posteriormente llegan a una cierta cantidad de población y se le asigna el título de villa, y posteriormente, si la población sigue aumentando y la importancia de la zona o de la villa llega a algún punto de referencia, pues se puede convertir con decreto legislativo y con impulso también de la propia población que vive en la villa, se puede convertir a ciudad, y tiene inclusive pues hasta más ascenso a algunos requisitos de ley para asignaciones presupuestarias directamente del Estado salvadoreño, entre otras, ¿verdad? Así es que bastante interesante cómo es esta situación de los pueblos, villas y ciudades. Seguimos recorriendo esta parte y estamos a punto de conectar con otro punto de esta parte. De hecho, en estos espacios vamos a encontrar unos túmulos, como los conocemos acá en El Salvador, que al lado izquierdo de la toma podemos encontrar la carretera que conecta con el municipio de Oratorio de Concepción, que por ahí va a aparecer esa carretera que vemos ahí. Oratorio de Concepción es otro de los municipios del departamento de Cuscatlán. De hecho, a mitad o a inicios del siglo XXI tenía una población de alrededor de 4,000 habitantes y tiene una historia bastante interesante también. De hecho, varios poblados, entre los que podemos mencionar Tacanagua, Estanzuelas y Las Lomas, fueron unificados como un solo pueblo por decreto ejecutivo del día 7 de octubre de 1873. Y es ahí en donde se convierte en el pueblo de Oratorio de la Inmaculada Concepción. A partir de ahí, pues se le asigna directamente al departamento de Cuscatlán y al distrito de Cojutepeque.
Bien interesante que toda esta parte fue yendo en desarrollo poco a poco y finalmente pues posee el título de pueblo. Todavía no ha ascendido al título de villa, pero es bien interesante que tiene unas fiestas patronales bastante llamativas que son parte de la celebración católica de la Virgen de Concepción o la Virgen de la Inmaculada Concepción, que se celebra entre el 1 y el 8 de diciembre de cada año. De hecho, este poblado comparte también Santa Patrona con uno de los municipios de gran importancia turística en El Salvador y que se encuentra en el departamento de Ahuachapán, que es Concepción de Ataco, que también su patrona es la Inmaculada Concepción de María, y que ese poblado también tiene otras festividades relacionadas también a esa santa patrona. Así es que, de hecho, en el país hay varios asentamientos que comparten santos patronos acá en El Salvador y que incluso unos están de punta a punta en el territorio salvadoreño. Así es que bien interesante toda esa parte de cómo se ha ido desarrollando este pueblo y este municipio de Oratorio de Concepción. Acá estamos prácticamente en una parte que ya finaliza Oratorio de Concepción y conecta con el municipio de Suchitoto, pero a la izquierda de la toma, a unos kilómetros más allá, se encuentra otro de los municipios que conforman toda esta zona, que es San Pedro Perulapán. Este municipio también que es bien interesante, es bien bonito. Nosotros todavía no lo hemos visitado, pero según las fotografías que hemos observado, pues es un pueblo bastante pintoresco. De hecho, tiene una altura de más o menos 640 metros sobre el nivel del mar y comparte con Tenancingo, Oratorio de Concepción y San Bartolomé Perulapilla. Este poblado en particular lo podemos ir ubicando en la época de la invasión española, en la cual habían territorios de pueblos originarios, pero que los asignaron a este poblado, y más o menos en el inicio de la invasión española se tenía un conteo de 1100 habitantes. Poco a poco, con el pasar de los años, a inicios de 1600 se le asigna como santo patrono a San Pedro Apóstol e inicia la construcción de la iglesia del poblado. Posteriormente, como estos otros asentamientos que hemos pasado, Perulapilla, Oratorio de Concepción, han ido distribuyéndose entre los departamentos de San Salvador y Cuscatlán, y pues este tampoco no fue la excepción. De hecho, en 1786, en la mera etapa álgida de la de la colonia española, pues fue incorporado al municipio de Cojutepeque. Posteriormente, hay un pasaje de la historia de Perulapán en la cual en 1803, cercano al inicio del primer grito de independencia, pues el sacerdote del poblado fue Vicente Aguilar, que es uno de los próceres de la independencia salvadoreña, y que pues él está en ese listado de personalidades que gracias a ellos pues se realiza el proceso de la declaración de independencia de la corona española. Poco a poco el espacio fue creciendo y se le otorgó el título de villa en los primeros años del siglo XX, exactamente en 1912. Y a partir del 28 de abril de 1921, San Pedro Perulapán posee el título de ciudad por decreto legislativo. Así es que bastante interesante toda esta parte. De hecho, acá, en todas estas curvas que estamos recorriendo,
ya nos estamos acercando a lo que yo les comentaba, que es el sitio fundacional del segundo asentamiento de San Salvador. En estas zonas hay una planicie bastante importante, pero hay una elevación que va a ir apareciendo en la imagen, que es el cerro Tecomatepeque. Este cerro prácticamente domina muchas de las vistas que tienen los alrededores de estos municipios, de estas poblaciones que hemos estado recorriendo, y es como el marco oficial o la vista oficial que tenía la denominada Ciudad Vieja, que es el segundo asentamiento de la ciudad de San Salvador. De hecho, el cerro de Tecomatepeque lo podemos considerar como un espacio que es bastante importante para el nacimiento de agua, que de hecho al fondo de la toma tenemos ya esa silueta de este cerro. Toda esta parte de acá es un área de recarga hídrica. Hay una gran cantidad de nacimientos de agua que se encuentran no solo encima del cerro, sino que también en sus alrededores, que gracias a ellos nacen una gran cantidad de ríos y quebradas. En algunos casos hay quebradas de reacción, que son las vertientes que bajan del cerro proveniente de la cantidad de lluvia que cae en estos alrededores. Muchas de estas quebradas de reacción o quebradas que tienen contiguo flujo de agua a lo largo de todo el año van a desembocar al río Lempa, bastante cercano de la población de Suchitoto. De hecho, es bien interesante que al ser un cerro que tiene una elevación bastante importante, posee un bosque bastante denso, que ayuda también a la preservación de los animales, de todas estos espacios, que aunque esta zona o este cerro no tiene alguna declaración de importancia natural, pero sí se puede considerar por las partes de la recarga hídrica que tienen, y también la gran cantidad de animales que viven en los alrededores, por la importancia que tiene en este espacio. Y acá ya nos estamos acercando a ese asentamiento que les estaba comentando, el asentamiento de Ciudad Vieja. De hecho, Ciudad Vieja ya se encuentra prácticamente desaparecida, podemos decir, ¿verdad? Dentro de los registros de los sitios arqueológicos en El Salvador se cuenta como tal, que es uno de ellos. Se encuentra más o menos a 38 kilómetros al noreste de la ciudad de San Salvador, y ya corresponde a el municipio de Suchitoto. Prácticamente acá ya estamos en los límites del municipio de Suchitoto. Prácticamente podemos decir de que el casco central, que se encuentra como en una loma o en una pequeña montaña, discurre toda esta zona, el cerro que tenemos ahí en pantalla, y también conecta con el municipio de Oratorio de Concepción. De hecho, este espacio se empieza a desarrollar, Ciudad Vieja, o lo que conocemos actualmente como Ciudad Vieja, como el asentamiento que los invasores españoles empiezan a buscar, debido a que en el primer asentamiento oficial, donde estaba la capital maya, que era el espacio en donde se encontraba el núcleo poblacional que correspondía al señorío de Cuscatlán, que históricamente se encontraba en esa especie de ciudad o esa especie de poblado en lo que conocemos ahora como la ciudad de Antiguo Cuscatlán, y específicamente en su casco central, pues los españoles no pudieron desarrollar una ciudad como tal debido a la cercanía que se encontraba prácticamente pegadito a lo que era la capital del señorío de Cuscatlán.
Y es por tal motivo que ante las contiguas amenazas de los pueblos originarios, le realizaban contra el primer asentamiento de los españoles, se vieron en la necesidad de buscar otros espacios más alejados de la zona de influencia del señorío. Y es por tal motivo que se deciden por esta zona. Y es aquí que empiezan la construcción alrededor de 1528 de este segundo asentamiento de la ciudad de San Salvador, que en ese momento era conocida como la Villa de San Salvador. Es bien interesante también que podemos decir que tampoco no pasaron mucho tiempo para que los españoles también abandonaran esta zona. Pero ¿y por qué? Debido a que también en esta zona había influencia de pueblos originarios. En lo que conocemos ahora como Suchitoto era un espacio también que habían poblaciones de pueblos originarios y que por tal motivo, ante las continuas amenazas y las continuas batallas que se tenían con los invasores, pues tampoco no floreció este espacio. A diferencia de la zona o de la primera capital, que estuvo bastante cerca del señorío de Cuscatlán, esta sí hay vestigios de construcciones realizadas por los españoles. De hecho, prácticamente en esta ciudad estuvieron gran cantidad de edificios importantes como la Alcaldía Mayor y también una especie de una construcción religiosa. También al verse prácticamente amenazados continuamente los españoles, es que buscan trasladarse finalmente con los años en 1545 a lo que conocemos ahora como el Valle de Salcuatitán, o que también lo conocemos popularmente como el Valle de las Hamacas. Entonces prácticamente acá soportaron los españoles alrededor de menos de 5 años para que buscaran nuevamente un asentamiento. Y pues allá en lo que ahora conocemos como el centro histórico de San Salvador, pues ahí sí logró florecer esta capital y es lo que conocemos ahora como la capital más antigua de la región centroamericana, que es San Salvador. Así es que los invitamos a ustedes que les interesa bastante el turismo arqueológico, aparte de todos los espacios ceremoniales de los pueblos originarios que se encuentran a lo largo y ancho del territorio salvadoreño, pues también tenemos este sitio arqueológico que corresponde a las primeras construcciones que los españoles realizaron acá en El Salvador. Y podemos decir ahorita que tenemos alrededor de unos minutos para llegar al casco central de Suchitoto, esta ciudad hermosa que es considerado un asentamiento histórico, no solo por la cercanía de Ciudad Vieja, sino que también por su historia de renacimiento. Suchitoto a lo largo del tiempo y específicamente en la época del conflicto armado salvadoreño se vio bastante golpeada y posteriormente por la pobreza que sufrieron sus habitantes a lo largo del tiempo, que poco a poco empiezan a tener un crecimiento económico este asentamiento y a buscar una especie de cuidado de esta ciudad, de empezar a desarrollarla, de empezar a reconstruir las casas, las construcciones que se encontraban ahí, a tal grado que actualmente pues es una de las ciudades coloniales más bonitas y mejor cuidadas del territorio salvadoreño. De hecho, aparte de ser una ciudad en constante crecimiento, es un núcleo comercial bastante importante y es un punto turístico que nosotros acá en el canal, aquí en City Corners, consideramos a Suchitoto que es el asentamiento colonial turístico más importante, que el turismo masivo no ha llegado a
proliferar en esta zona. Así es que uno puede empezar a disfrutar de ese turismo de una forma bastante tranquila y disfrutar de estas calles y de estas avenidas que su identidad más importante es que estas vías no son de asfalto, no son de cemento, sino que son de piedra, así como se realizaron en la época de la colonia. Así es que nosotros los invitamos, de hecho, a Suchitoto. Suchitoto tiene, además de toda esta magia que envuelve esta ciudad, una de las iglesias más hermosas y mejor cuidadas del Salvador, la iglesia de Santa Lucía, que si usted anda buscando casarse acá en El Salvador, esa iglesia es una de las indicadas en este territorio para realizar una boda bastante bonita en su interior de esta iglesia. Así es que lo invitamos a usted también para que no solo visite este espacio, se llene de la historia, conozca sobre el pasado, recorra sus calles y también ingrese a toda la parte cultural que tiene esta ciudad, que también es bastante importante por el legado de Alejandro Coto, esta persona cineasta y investigador, entre otras, que a su casa de habitación se ha convertido en un museo y que gracias a él la fisonomía de Suchitoto se ha mantenido como tal, una ciudad que prácticamente se ha detenido en el tiempo y que continúa siendo ese espacio que el vocablo náhuatl lo considera como la ciudad del pájaro y la flor. Así es que bastante interesante, la verdad, toda esta parte. Otro de los puntos interesantes es que no solamente Suchitoto es bastante importante por su historia, por el turismo en general, sino que también hay una oferta bastante importante en alojamiento y en oferta gastronómica, que de hecho la explotación turística se da mayormente en las laderas que conectan directamente con la laguna de Suchitlán, que es este cuerpo de agua creado artificialmente por el hombre gracias al embalse de la presa hidroeléctrica El Cerrón Grande, construida allá alrededor de la mitad del siglo XX. Entonces, gracias a la construcción de este embalse, a esta presa hidroeléctrica que beneficia a todos estos poblados en alrededor con energía eléctrica, pues su embalse ha permitido que se cree un cuerpo de agua bastante bonito, que hay puntos específicos de la ciudad de Suchitoto que hay vistas impresionantes a la laguna. No solamente se tienen vistas desde el casco central de Suchitoto, o el turismo también no se encuentra solamente concentrado en el casco central, sino que también más entrado o más afuera del casco central, específicamente en Puerto San Juan, es que hay otro espacio turístico con oferta gastronómica y que también ofrecen tours para recorrer con estas lanchitas varios puntos específicos de la laguna de Suchitlán. Se puede ir a transportar al otro extremo de la laguna, visitar otros asentamientos y regresarse en lancha a Puerto San Juan. Hay tours específicamente para las islas que se fueron creando conforme el nivel del agua fue subiendo y las elevaciones de tipo montaña o tipo cerro se convirtieron en islas. O también hay tours que te acercan en la lancha a la parte de la presa hidroeléctrica. Así es que es otro de los puntos turísticos bastante importantes que acá en City Corner les recomendamos para que haga turismo interno acá en El Salvador y no solamente conozca la historia, sino que también usted se divierta y conozca más de estos pueblos vivos. Prácticamente acá ya nos estamos acercando al casco central, y otro de los datos bastante interesantes es que hay una conexión directa a otros puntos de El Salvador desde esta zona. Es bien interesante que hay una carretera que conecta directamente con Suchitoto hasta la carretera troncal del norte, específicamente
a la población de Aguilares. Así es que si usted no conoce también esa carretera, pues indíquenos en los comentarios si quieren que nosotros hagamos otro recorrido conociendo desde este punto hasta Aguilares o viceversa, que es otro punto de interés bastante bonito y la carretera está muy interesante. Así es que bueno, aquí ya prácticamente estamos ingresando al casco central de Suchitoto y acá está dando ya la finalización de este recorrido, que ha sido bastante bonito. Hemos estado prácticamente en las primeras horas de la mañana manejando en todos estos espacios desde San Salvador hasta Suchitoto, y lo invitamos a usted también para que conozca otros recorridos que hacemos con nuestro vehículo en otros puntos de El Salvador y Centroamérica. Recuerde que City Corners recorre las calles de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, conociendo su historia, arquitectura, arte e inclusive también algunas expresiones culturales y de la religiosidad también de estas ciudades. Si usted le interesa bastante conocer más de estas ciudades centroamericanas, pues lo invitamos a suscribirse a nuestro canal City Corners, a darle clic a la campanita de notificación para que usted esté pendiente de todos los recorridos que hacemos por las ciudades de El Salvador, Guatemala y Costa Rica. No solamente hacemos manejadas, sino que también recorremos a pie estas ciudades, y mientras recorremos las calles hablamos sobre su historia también. Además, lo invitamos a que si quieren llegar a más lugares de la región salvadoreña, pues en la cajita de descripción les dejamos unos links y en el comentario fijado para que usted, si desea realizar una donación a este proyecto, lo puede realizar ya sea por PayPal o también por la aplicación de Buy Me a Coffee, donde usted puede invitarnos desde un café hasta toda la ollada de café si lo prefiera, y si es café de olla, mucho mejor. Así es que gracias a esos aportes que ustedes nos realizan a este proyecto, City Corner se puede acercar a las ciudades centroamericanas a seguir conociendo de estos espacios y hablar de todos estos puntos interesantes. Y desde acá, desde el casco central de la ciudad de Suchitoto, de esta joya histórica, desde la ciudad del pájaro y la flor, este espacio de tierra caliente que tiene una gran cantidad de oferta turística y estas calles hermosas donde se puede respirar historia y el pasado colonial de El Salvador, los vamos dejando, agradeciéndoles el acompañamiento de este recorrido a nuestro proyecto, y que esté pendiente de nuevos videos que hacemos en este canal City Corners. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.